Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este acto solemne protocolario de investidura de doctorado honoris causa a dos grandes talentos, dos grandes aliados de los derechos humanos, dos personalidades desde Argentina, el doctor Juan Antonio Travieso y el doctor Alejandro Nató. A nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que me honro presidir, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a nuestros queridos invitados, colegas, familiares, integrantes de nuestro claustro doctoral, a esta ceremonia protocolaria de investidura de doctorado honoris causa en Derechos Humanos. Quiero comentarles que para nosotros es un honor, un privilegio el poder sumar gente talentosa, gente brillante, gente que pueda sumar al gran proyecto de los derechos humanos. Comentar un poco la esencia de este acto solemne en el cual estamos nosotros en la tesitura que debemos de ser hombres y mujeres valientes, que podamos llevar a cabo la defensa y la protección de los derechos humanos y por supuesto contando con gente que pueda apoyar, como se había mencionado, este proyecto, mencionar que somos académicos, investigadores, activistas, del Estado mexicano y de algunos otros estados con los que ya estamos trabajando de manera muy, muy ardua, con proyectos específicos en Canadá, en Argentina, por supuesto, España, Brasil, Australia, Francia, Estados Unidos, Italia, Ecuador, Colombia, Perú, Israel, Costa Rica, Portugal y Nicaragua. Con estos proyectos que hemos iniciado a nivel internacional, con pues distintos No, estamos catedráticos, grabando. investigadores, activistas de los derechos humanos, es que este proyecto se ha estado consolidando cada vez más. Comentarles que somos una organización que tiene varios proyectos en puerta, entre ellos un programa sello, que es el programa de postdoctorado internacional en derechos humanos. Comentarles también que somos un colegio en el cual estamos preocupados por la colegiación, sobre todo en la parte de la ética y los derechos humanos. Las certificaciones, que hoy por hoy es una herramienta muy importante en el campo del desempeño profesional. La cátedra René Descartes, que ha sido pues también un logro académico donde avalamos programas de alta calidad en derechos humanos, asimismo como programas de sensibilización, que es muy a la par con la filosofía de este instituto. Y dentro de estos proyectos, el reconocimiento a grandes talentos, a grandes personas, a hombres y mujeres valientes a nivel mundial, que han sido sello y han dejado huella en el tema de los derechos humanos. Iniciamos con reconocimientos internacionales con el Premio Dignidad, mencionando a cuatro grandes maestros que seguramente muchos de ustedes conocerán por su gran trayectoria, como lo ha sido el doctor Manuel Atienza de la Universidad de Alicante, quien ha trabajado por muchos años la dignidad humana, al profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard, quien es precursor del tema de la justicia y uno de los más importantes a nivel mundial. Por supuesto, al doctor Luigi Ferrajoli de la Universidad de Roma y a Ricardo Guastini de la Universidad de Génova, por mencionar algunos de los grandes maestros que nos han acompañado en este arduo caminar de los derechos humanos. Y pues en esa tesitura, el doctorado honoris causa en derechos humanos es pues, la máxima distinción que tiene nuestro instituto para poder reconocer, como mencionaba, en vida a hombres y mujeres de grandes talentos a nivel mundial. Como ustedes sabrán, el doctorado honoris causa, locución latina, por causa de honor, se otorga por causas que puedan ser justificadas en el ámbito de sus merecimientos, virtudes, acciones de servicio, trascendencia, tradición que se sigue desde el año 1470, cuando se otorga por primera vez esta distinción al obispo de Salisbury en la Universidad de Oxford. De ahí la tradición de poder otorgar estos reconocimientos por las organizaciones, universidades, instituciones que tienen como meta y como función llevar a cabo este tipo de reconocimientos y avales para estos hombres y mujeres valientes con los cuales
nosotros queremos participar con un granito de arena, recordando sus grandes logros y su gran trayectoria. Poner a las personas en el derecho de los humanos como un factor fundamental y que genera su propia esencia y naturaleza, eso nos dice Nelson Mandela, un proyecto que nosotros seguimos a pie, en el cual no podemos dejar sin tomar en cuenta la humanidad, no podemos dejar sin tomar en cuenta su dignidad humana. Y por supuesto, esa es la filosofía que estamos siguiendo para llevar a cabo todas las actividades de este organismo internacional. Bien, pues una vez platicado la razón de ser, de quiénes somos, la razón de, también de existencia de un reconocimiento internacional de esta naturaleza, como lo es el doctorado honoris causa, en este caso en derechos humanos, vamos a comenzar con la ceremonia formal, laudatio, al doctor Juan Antonio Travieso. Para tal efecto, le pediría, si fuera tan amable, al doctor Fabio Farinella, como invitado de honor, pudiera dirigirnos el mensaje inicial. Doctor, si fuera tan amable, le cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en principio, buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde se halle cada uno. Estimadas autoridades de esta prestigiosa institución mexicana, queridos colegas, distinguidos invitados, estudiantes y muy especialmente al doctor Juan Antonio Travieso, a quien hoy honramos. Es un privilegio profundo y una gran responsabilidad estar hoy aquí en el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos para rendir tributo a un hombre cuya vida ha sido un faro en esa navegación muchas veces turbulenta del derecho internacional público y los derechos humanos. Hoy, esta casa de estudios, reconocida por su compromiso con la docencia, la investigación, la defensa y promoción de derechos humanos, se enaltece al conferir su más alto honor, el doctorado honoris causa, al doctor Juan Antonio Travieso. Permítanme comenzar con un breve párrafo que seguramente la mayoría conoce. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito?, inquirió el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jueves bailan con las muchachas del pueblo. Los jueves, entonces, son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Aunque esta parte del clásico encierra más de lo aparente, existen tres ideas casi obvias a las que haré mención y se relacionan, primero, con la importancia de los ritos, segundo, con la relevancia de las rutinas y por último, con la trascendencia de las ideas simples. Sin duda los ritos son relevantes. Abrazamos a quienes queremos. Si abrazáramos a todo el mundo, nos comunicaríamos mal. Hoy, precisamente, asistimos a un rito, el investir como doctor a alguien. Y lo hacemos así porque queremos recordarlo. Hoy no es un día común. Vamos a celebrar la vida de una gran persona que, tal vez por azar, eligió la abogacía. Si hubiera elegido cualquier otra ciencia social, muy posiblemente la historia se repetiría, porque no es solo lo que hizo, sino quién lo hizo. No pretendo resumir la vastedad de una carrera como la suya, simplemente diré que el doctor Travieso es uno de los pilares básicos del pensamiento jurídico argentino y latinoamericano. Profesor titular de las cátedras de Derecho Internacional Público desde 1993 hasta este 2025 y profesor titular de Derechos Humanos y Garantías desde 1992 a la actualidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Desempeñó en la Universidad de Buenos Aires numerosos cargos e intensas actividades. Cada una de ellas sería la coronación de carreras individuales.
El doctor Travieso las desempeñó a todas. Director del Departamento de Derecho Público, consejero académico, consejero superior de la universidad, investigador permanente del Instituto Gioja, director de proyectos académicos, entre varios otros. Y los ritos siguieron. Recibió el premio UNESCO en 1995 y fue declarado personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2018. Su alma mater, la UBA, que fue cuna de su crecimiento, graduación, investigación, enseñanza y formación de miles de abogados, le honra finalmente en este 2025 por esa dedicación inquebrantable, otorgándole el merecido título de profesor emérito. Sin pretender enumerar exhaustivamente su obra, resulta revelador examinar ciertos temas y el momento en que los desarrolló. En 1984, Travieso ya reflexionaba sobre las intrincadas relaciones entre derecho internacional, derechos humanos y terrorismo, anticipando los desafíos que este fenómeno representaría para la democracia. En 1989 incursionaba en la intersección entre informática, derecho internacional y derechos humanos. Para 1992 dedicaba su atención a los derechos del niño y en 1994 profundizaba en las complejas relaciones entre derecho internacional, derecho interno y derechos humanos. Esta cronología no es fortuita. Como profesor de doctorado en diversas instituciones y países, puedo dar testimonio de que temas como las nuevas tecnologías, los derechos del niño, la jerarquía normativa y el control de convencionalidad se presentan hoy, en este 2025, como objetos de investigación novedosos en las tesis doctorales. Travieso los había anticipado ya hace 4 décadas. Por eso decimos que su trayectoria es su esencia. Su producción es la expresión de un pensamiento apasionado, abierto, claro, directo y empático. Pero Travieso no es solo un hombre de ritos. Su obra se encuentra íntimamente vinculada a sus rutinas. Travieso es un hombre de rutinas. En la obra de Saint-Exupéry, la rutina de los cazadores que iban al pueblo los días jueves beneficiaba a nuestro zorro. En Travieso, la rutina no es tedio, es su trayecto diario de 3 cuadras desde su casa al estudio, donde recibe colegas, escribe, trabaja, proyecta. Su rutina es método, es responsabilidad, es previsión. Esa rutina laboral con la que aún cumple fue la herramienta para su constante producción científica y su rutina de trabajo diario se expresa en su obra. El núcleo de su legado es esa convicción inquebrantable en que el derecho debe estar al servicio de la persona humana. En sus clases, en sus libros, en sus intervenciones, el doctor Travieso enseña que el derecho internacional y los derechos humanos no constituyen un juego abstracto de normas, sino el marco indispensable para proteger a los más vulnerables, para exigir responsabilidades a los poderosos, para construir un mundo donde la paz sea hija de la justicia y no un producto de la imposición del fuerte o del silencio del débil. Su voz ha sido clara y valiente en la defensa de los principios fundamentales, la prohibición de la tortura, el derecho de asilo, la protección de los refugiados y, vaya si lo sabremos en Argentina, la lucha contra la impunidad. Ha analizado con lucidez excepcional los desafíos de la globalización para los derechos humanos y la soberanía de los pueblos. No por casualidad el doctor Travieso ha dedicado su vida a los derechos humanos. Ambas ramas del derecho, junto con el derecho internacional, comparten posiblemente la característica de ser las más desafiadas en su cumplimiento, tal vez porque sus transgresores poseen un poder formidable, los estados soberanos y los criminales internacionales. El doctor Travieso combate en ambos frentes, procurando generar herramientas nuevas para estos conflictos históricos, instrumentos que sean útiles a la persona humana para enfrentar tanto modelos brutales como otros más sutiles, de poder autoritario, que niegan subjetividad al individuo o, peor aún, lo instrumentalizan. Entrevistado por un común amigo, el doctor Godio, nuestro homenajeado mencionó una vez el aporte que reconocía en cada uno de sus grandes maestros. Del doctor Isidoro Ruiz Moreno, la responsabilidad.
del doctor Alfredo de las Carreras, la libertad. De los maestros doctores Ernesto Armida y Hugo Caminos, los contenidos nuevos y desafiantes, y la sutileza en abrir nuevos caminos a sus discípulos. Resulta emocionante que ese alumno de tan grandes maestros hoy sea reconocido por poseer tales cualidades, todas juntas. La responsabilidad que nos demuestra, la libertad que nos brinda en el trabajo conjunto y ambas unidas a esa manera sutil de guiarnos por caminos interesantes, aquellos que permanecen inexplorados, o los eternamente riesgosos porque desafían al poder. Por último, Saint-Exupéry nos guió por este camino ritual a través de la conversación entre el Principito y el zorro, y ellos se comunican con ideas simples. Travieso, que ha cumplido ritos y cultiva rutinas firmes, es además una persona de ideas simples. Las ideas simples, esas que expresa Travieso en su obra, requieren mucho trabajo. Recuerdo una frase suya que desde las primeras líneas condensa un volumen de casi 1000 páginas. La he adoptado como apertura en cada semestre de mis cátedras. El derecho vigente en Argentina es el derecho internacional de los derechos humanos. Esta idea simple encapsula complejas ramificaciones teóricas y constituye la médula de ambos ordenamientos, que el derecho y la justicia internacional se impongan sobre normativas y políticas domésticas injustas que relegan al ser humano. Dicen que Mark Twain, cuando su madre le preguntó por qué le había enviado una carta tan larga, le contestó lacónicamente en la siguiente: Madre, no he tenido tiempo esa vez para hacerla corta y sencilla. Su obra tiene la fuerza expresiva de lo sencillo, pero nunca es simplista. Las soluciones propuestas han sido siempre prácticas y efectivas. Quienes hemos tenido el privilegio de conocerlo, de ser sus discípulos o colaborar a su lado, sabemos que tras el académico extraordinario, del jurista de dimensión internacional, late un hombre de calidez profunda, de humor sutil y de una sabiduría que se ofrece con desprendimiento. En definitiva, un hombre simple. Si la lucidez intelectual y la generosidad expansiva, reunidos en la misma persona, fueran circunstancias ordinarias, probablemente no estaríamos aquí en este acto. Es profundamente significativo que sea México, una nación hermana con la que Argentina comparte tantos lazos históricos, culturales y sobre todo una profunda fe en el poder de los derechos humanos y del derecho internacional como pilares de convivencia global, la que hoy reconozca la estatura del doctor Travieso. Octavio Paz dijo: los grandes libros son aquellos que logran responder a las preguntas que, oscuramente y sin formularlas del todo, se hace el resto de los hombres. El doctor Travieso en su obra aborda con lucidez, simpleza y profundidad muchas de esas grandes preguntas. Su pensamiento, su doctrina, han nutrido también el debate jurídico mexicano. Personalmente recomiendo sus escritos como material de consulta en los cursos que dicto en universidades mexicanas. Se forja hoy un vínculo fecundo entre el homenajeado y la institución que lo distingue, que los mantendrá en permanente contacto. En tiempos donde los muros se erigen, incluso con respaldo ciudadano, resulta alentador convivir con personas que construyen puentes. Este honoris causa es un puente de plata tendido entre Argentina y México, entre la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Doctor Travieso, maestro, hoy el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, en representación de la comunidad jurídica internacional y de todos los que creemos en un mundo regido por el derecho y el respeto a la dignidad humana, le dice gracias. Gracias por su incansable labor docente, que ha iluminado miles de mentes. Gracias por su obra escrita, faro indispensable en la biblioteca del jurista contemporáneo. Gracias por su ejemplo de integridad, rigor intelectual y compromiso ético inquebrantable. Gracias por los ritos, porque nos permiten recordar. Gracias por las rutinas, porque facilitan lograr nuestras metas. Gracias por las ideas simples, porque son muy humanas. Por estas razones, sus ritos, sus rutinas y sus ideas simples
constituye un honor supremo y una dicha profunda para esta institución y para mí, como su representante en este acto, confirmar la plena justicia de conferir al doctor Juan Antonio Travieso el doctorado honoris causa del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doctor. Unas palabras muy emotivas y sobre todo creo que ha hecho una radiografía muy clara de quién es el doctor Juan Antonio Travieso. Solamente comentar, un gran ser humano, una gran persona con una gran calidez, ejemplo, trascendencia, congruencia, que son los valores, que son los pilares principalmente para esta ardua defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues ya una vez teniendo parte de muchos, seguramente de muchos antecedentes de la vida profesional, académica y de trascendencia del doctor Travieso, voy a proceder a tomarle la protesta correspondiente. Doctor Juan Antonio Travieso, ¿protesta usted bajo palabra de honor que sus actos serán presididos siempre por la ética y el decoro profesional, haciendo de la prevalencia de los más altos valores humanos como la mejor de sus causas? Protesto. Si así fuere, que la sociedad se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas gracias, doctor, por aceptar ser parte de este claustro doctoral. No sé si nos pudiera hacer favor de dar lectura al juramento, si lo tiene por ahí a la mano. Es una adhesión a nuestro instituto. Si quisiera, por favor, dar lectura al documento. Adelante. Por supuesto que juro con solemnidad y plena conciencia que en todo momento, durante el ejercicio de la noble profesión de defensor de los derechos humanos en el Estado argentino ante organismos nacionales y extranjeros, que me guiaré por los principios con los que en esta declaración me comprometen. Primero, honrar mi disciplina y a quienes en su saber me han instruido, no faltando nunca a los conocimientos, preparación y valores en los que he sido educado y trabajando siempre para dignificar mi profesión de defensor de los derechos humanos. Segundo, ejercer el interés de los ciudadanos y por el beneficio de la sociedad, el respeto de los derechos humanos, los principios éticos a los que hoy me someto y que son de gran valía, como la justicia, equidad, igualdad, el respeto, la inclusión, la no discriminación, la protección a grupos de atención prioritaria, la tolerancia, todo ello sustentado siempre en la dignidad del ser humano. Tercero, atenerme siempre a la responsabilidad que a todo profesional compete y daré en todo momento ejemplo de mis palabras con mis actos y testimonios. Cuarto, si existe duda entre la ley y la justicia, aplicar la justicia como sustento emblemático y fundamento de los derechos humanos. Quinto, y finalmente, que mi labor sea siempre recordada y respetada si me mantengo fiel a mi juramento y si no lo hiciera, que la sociedad me lo demande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pues bien, ahora lo escucharemos ya como doctor honoris causa en derechos humanos de este organismo internacional. Si es tan amable, le cedemos nuevamente el uso de la voz. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, les agradezco a todos los que están presentes, a los amigos y amigas que me acompañan en este acto tan solemne e importante para mi vida académica, profesional y personal. En segundo lugar, quiero agradecer al doctor Farinella su acompañamiento, sus palabras, que realmente me dan entusiasmo como para continuar en esta tarea, en esta acción. Realmente el doctor Farinella es un compañero de ruta que desde Mar del Plata ilumina junto con el mar las grandes doctrinas y principios. Ahora, por supuesto, quiero dirigirme al señor rector, a las autoridades académicas, a los miembros del claustro, a los distinguidos invitados, colegas, amigos, familia, señoras
y señores. Sin dudas, recibo hoy esta distinción con una profunda emoción y una inmensa gratitud. Cuando uno decide consagrar su vida al estudio, a la enseñanza y al servicio de la sociedad, raramente lo hace esperando reconocimiento. Lo hace sencillamente porque cree que el conocimiento, cuando se comparte, transforma realidades y construye futuro. Por eso, este doctorado honoris causa trasciende mi persona. Es un reconocimiento que quiero compartir con quienes a lo largo de los años caminaron a mi lado, sosteniéndome en los momentos difíciles y celebrando conmigo cada pequeño logro académico y profesional. Por supuesto, mi familia, por enseñarme que los principios son innegociables, que el esfuerzo dignifica y que la curiosidad nunca debe abandonarnos. Por supuesto, a mi esposa, a mis hijos y a toda mi familia. A mis maestros, por encender en mí la pasión por el saber y la responsabilidad por enseñar. Y a mis colegas y alumnos, por desafiarme cada día a repensar lo sabido y a interrogar lo que damos por sentado. Quisiera aprovechar esta ocasión para subrayar la vigencia de la universidad como espacio de pensamiento libre, crítico y comprometido. En tiempos de incertidumbre, de crisis sociales, de debates políticos, a veces reducidos a consignas, la academia tiene la obligación de alzar la voz, de aportar matices, de ofrecer razones, de recordar que detrás de cada cifra hay personas, que detrás de cada norma hay derechos y que detrás de cada decisión colectiva debe haber responsabilidad ética. Por eso es que, sin dudas, he intentado en mi trayectoria tender puentes entre la teoría y la práctica, entre la letra de la ley y la realidad social, entre las aulas y la vida pública. Recibir hoy este honor me compromete a redoblar estos esfuerzos y a seguir trabajando por una comunidad académica plural, rigurosa y comprometida con los desafíos de nuestro tiempo. Agradezco a esta casa de estudios, cuya historia y prestigio me honran, por haber considerado que mi humilde aporte merecía este reconocimiento. Lo recibo con respeto, con alegría y con la convicción de que el verdadero legado de un académico no se mide en títulos, sino en las preguntas y el pensamiento crítico, con el propósito de inspirar, ilustrar y orientar hacia principios y valores. Agradezco también de corazón a esta institución por abrirme sus puertas y por concederme un lugar en su historia. Recibo esta distinción con gratitud y con convencimiento de que el derecho seguirá siendo, mientras lo ejerzamos con honestidad, una herramienta poderosa para transformar la realidad. Fundamentalmente les quiero decir que toda la tarea de enseñanza tiene mucho que ver con el amor. Amor que comparto con todos ustedes. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Honor a quien honor merece, y por parte de este organismo internacional, sea usted bienvenido. Créame que es un verdadero privilegio contar con su presencia, como parte de este claustro de doctores honoris causa en derechos humanos, y sobre todo para seguir con esta hermandad en Argentina. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia y muchas felicidades nuevamente, doctor Juan Antonio Travieso. Muchas gracias. Bien, pues continuando con la reunión protocolaria, vamos a llevar a cabo igualmente el acto formal de ingreso y de investidura de doctorado honoris causa del doctor Alejandro Nató, igualmente desde Buenos Aires. Y para tal efecto, le vamos a pedir a nuestro querido amigo el doctor Carlos Constella, quien quiero comentar que también es parte de nuestro claustro de doctores honoris causa, y bueno, siempre como un gran ejemplo, un gran maestro, un gran líder, y sobre todo un hombre que ha luchado desde hace muchos años por los derechos humanos.
quien dictará las palabras correspondientes del laudacio al doctor Alejandro Nató. Adelante, Carlos, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche, entre los cuales reconozco numerosos amigos de México, del Uruguay y de la Argentina. Eh, Debo decir ante todo que es un gran honor y una gran satisfacción personal la de poder participar en esta consagración de mi apreciado colega y amigo de muchos años, Alejandro Nató, a una distinción que le es, de la cual es sobradamente merecedor. No estoy acá para exaltar al amigo y al colega con quien tantas afinidades políticas, de afecto y de reconocimiento tenemos. Estoy para señalar cuál ha sido su contribución más determinante para la defensa de los derechos humanos. Nos ha tocado en común, a pesar de que no somos de la misma edad, somos de generaciones diferentes, pero no formamos parte de generaciones diferentes en lo que se refiere a nuestro compromiso y acción por los derechos humanos. Ambos hemos vivido la tremenda crisis de poder hacer realidad la efectividad de los derechos humanos a través de las instituciones establecidas con ese cometido. Erróneamente, a nuestro juicio, al atribuirse el carácter de organismos de defensa de derechos humanos no jurisdiccionales. Nos tocó el desafío de enfrentar una institución nueva que al mismo tiempo de tener un nombre convocante y generar grandes expectativas en cuanto a la posibilidad de hacer ciertos los derechos que las constituciones y las leyes establecen en favor de los pueblos, sobre todo en aquellos sectores que eran más vulnerables, y la posibilidad de hacer efectiva esos derechos. He convivido con Alejandro desde dos defensorías del pueblo diferentes, él en la ciudad de Buenos Aires, yo en mi ciudad, Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Esa tarea difícil, esa tarea que nos ponía de cara a una institución al que la academia, el periodismo y hasta los propios titulares de esas oficinas le atribuían un carácter interno dentro del derecho público. Una lavada imagen que más bien era percibida como la quinta rueda del carro o un instrumento innecesario frente a un sistema político que gobernaba democráticamente un país determinado. Y nos ha tocado la tarea práctica y al mismo tiempo teórica de ir generando una interpretación diferente, una interpretación que ubique a estas instituciones que nosotros genéricamente llamamos en Sudamérica defensorías del pueblo, como un instrumento válido para hacer valer dentro de un Estado de Derecho organizado bajo las pautas de la Constitución una defensa efectiva y real de todos los derechos para todas las personas, para todos los sectores y para todas las realidades sociales. Hemos creído con Nató que era fundamentalmente importante encontrar que estas instituciones fueran un puente adecuado para poder asumir esa responsabilidad. Y el primer problema que se nos planteó fue la propia legalidad. Porque la legalidad crea instituciones que la subordina al marco genérico del carácter constitucional de ese lugar. Claro, parecía totalmente lógico. Pero ¿qué sentido tiene hablar de una institución defensora de derechos humanos desde el Estado cuando el Estado ha sido gobernado o es gobernado por instituciones
que son representativas de la voluntad popular. ¿Cómo se puede entender esa abstrusa pregunta de quién defiende al pueblo, el defensor del pueblo? Y esto nos puso de cara a tener que barrer una interpretación superficial, ligera y, como dije antes, lavada de estas instituciones. Las instituciones de las defensorías del pueblo se hacen para defender los derechos humanos. Cuando coincide su accionar con la ley, bien. Si para accionar hay que pasar por sobre la ley, se pasa, porque muchas veces las razones de los derechos humanos no coinciden ni guardan correspondencia con las razones del Estado. Y esa es la primera interpretación en la cual Alejandro Nató ha jugado un rol fundamental y ha sido el de promover desde el ámbito institucional el proceso de la mediación, no como una cuestión de solución de conflictos prejudicial, sino como un instrumento que es un fin en sí mismo para superar conflictividades que plantean no el mal carácter ni el mal humor de nadie, sino la realidad social en que está impuesta cada persona. Y ese camino que inició cuando empezaba el siglo, ese camino encontró respuesta en muchos ámbitos, pero fundamentalmente en las instituciones protectoras de la defensa de los derechos humanos, donde la solución de los conflictos, que no son solamente conflictos particulares, son en el grado o en la instancia superior conflictos de mucho mayor envergadura, conflictos de orden social, inclusive de orden político. Estos conflictos tuvieron entrada en las instituciones de defensorías del pueblo, a pesar que muchos textos constitucionales y muchos textos legales lo vedaban explícitamente. Porque cuando una persona tiene un problema y hay una institución en su país, en su región, en su estado, en su provincia o en su ciudad que se llama Defensoría del Pueblo, esa persona va a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo lo tiene que atender, lo tiene que proteger y lo tiene que defender, sea cual fuere la competencia que esté afectada en esta cuestión. Porque las Defensorías del Pueblo, las Defensorías de los Derechos Humanos sirven para la gente, para el ser humano, sirven para la vida o no sirven absolutamente para nada. Y esta fue la primera cuestión. Y es así como hemos empezado a trabajar en una tarea que nos ha trascendido en el tiempo. Y hemos seguido en ello más allá del desempeño de estas funciones en las Defensorías del Pueblo. Y Alejandro Nató se convirtió en un referente inexcusable, no solamente en la Argentina, sino también en todo el continente hispanoamericano y también en otros lugares más allá del mar, para poder desarrollar este mecanismo, que como repito, no es un mecanismo extrajudicial, es un mecanismo esencialmente político que tiene por objeto fundamental reparar desigualdades, cubrir lagunas legales y sobre todas las cosas visibilizar y hacer efectivo el derecho que tienen los sectores más vulnerables y más atacados de la sociedad. Alejandro Nató tiene una importante trayectoria académica, profesional, política en el sentido no del partido político, estoy hablando de político porque todo esto es la gestión de los derechos humanos es una gestión esencialmente política. Tiene una vasta trayectoria, un gran reconocimiento en todas las defensorías del pueblo de América Latina, o no en todas, en muchas, en todas las de mi país y en muchas otras de muchos lados que hay. Alejandro Nató ha organizado, ha desarrollado cursos, capacitaciones, comprometiéndose personalmente en conflictos planteados en otras jurisdicciones, y todo esto ha representado un progreso efectivo, valuable y considerable por parte de la población. Hoy en día no existe institución de derechos humanos que no esté atravesada por este mecanismo
de mediación y solución de conflicto, que repito, no debe ser interpretado bajo una mirada exclusivamente prejudicial, sino una mirada que es un fin en sí mismo. Y como al hacerse hace uno mismo, quiero destacar que también a través de este mecanismo de mediación, Alejandro Nató nos ayudó a ser mejor gente, porque trabajando uno en esto, trabajando en querer unir a la gente, en poder fortalecer la capacidad de negociación de la sociedad frente al Estado, también nosotros nos sentimos mejorados, porque ayudamos a los demás por medio de instrumentos que son específicamente nuestros. Es por ese motivo que reitero mi reconocimiento a esta posibilidad en haber participado. De haber participado, creo que alguien lo dijo antes, ¿no? Haber participado en vida. Me gusta haber podido decir esto, querido Alejandro. Me gusta que ustedes sepan lo que sentimos por Alejandro, que conozcan cuál es el reconocimiento que tiene todo un vasto campo mundo de las defensorías del pueblo sudamericana, que para bien o para mal tienen un crédito que muchas veces exceden las capacidades y los méritos de quienes son sus titulares, pero que la realidad indica que son una institución de servicio con su solo nombre y su sola presencia a favor de la población. Muy honrado, decía todo por todo esto, y además profundamente agradecido al instituto, apreciado doctor Arellano, por su constancia, por su sistema, por su empuje y sobre todas las cosas por su coherencia a través de tantos años de trabajo, manteniendo en alto esta bandera. Muchas gracias a todos ustedes y créanme, me siento también muy honrado en haber participado en la designación como doctor honoris causa del doctor Juan Antonio Travieso, a quien conozco desde hace mucho tiempo y conozco su trayectoria profesional, su trayectoria académica y fundamentalmente su trayectoria de compromiso en la vida por la defensa de los derechos humanos. Un cordial saludo para todos ustedes y muchas gracias por la atención que me han dado. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Un honor que seas parte de este organismo internacional. Y por supuesto, creo que las coincidencias hacia la persona de Alejandro Nató como jurista, como investigador, como académico, mediador, como amigo, como ser humano, creo que es de invaluable el hecho de poder establecer un parámetro para hablar de nuestro querido amigo. Felicidades, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado en esta primera parte de este acto protocolario. Y pues vamos a proceder con la protesta correspondiente. Si fueras tan amable, Alejandro, de poder prender tu micrófono, vamos a tomar la protesta correspondiente. Alejandro Nató, protesta usted, bajo palabra de honor, que sus actos serán presididos siempre por la ética y el decoro profesional, haciendo de la prevalencia de los más altos valores humanos como la mejor de sus causas. Sí, protesto. Así fuere, que la sociedad se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas felicidades, Alejandro, un abrazo a la distancia. Pedirte, si eres tan amable, igualmente dar lectura del juramento de este instituto, si fueras tan amable. Con mucho gusto. Juro con solemnidad y plena conciencia que en todo momento, durante el ejercicio de la noble profesión de defensor de los derechos humanos,